Bueno, pues vamos a continuar. Ayer habíamos más o menos acabado el Sáhara y hoy vamos a empezar con Ceuta, pero me quedó alguna cosilla pendiente. Como por ejemplo, primero quiero puntualizar con respecto a estos capítulos anteriores, ¿no? En los cuales sobre el Sáhara, en los que yo me he referido al rey de Marruecos como figura. Esto no es en un tono despectivo, sino como una manera de denominarle, ¿no? Como otras figuras, ¿no? Al igual que otras figuras como por ejemplo Fernando VII, Alfonso XIII, etcétera. No, no quiero que nadie piense otra cosa. Por otro lado, también me he referido a Franco como Franquito, y no es ni más ni menos como le decían sus propios compañeros militares africanistas. Bueno, también se quedaron alguna cosilla por decir del Sáhara antes de empezar con Ceuta. Lo tengo aquí en 1X, pero es que no 1X. Vamos a hacer aquí en el mapa. Bueno, sí, por un lado, que a día de hoy miles de niños saharauis vienen todos los veranos con una familia de acogida española, no siempre la misma. Yo tenía un compañero encargado de Jerez que se traía un niño y le compraba equipación de fútbol, bicicleta, etcétera. Y también me he enterado, un familiar cercano a mi hermana, también se traían una niña y al final ya se ha quedado definitiva. Vamos, que ha estudiado y trabaja. Por supuesto, pues claro, con DNI español y eso, o sea que hay muchísimos vínculos. Hicimos hincapié en lo de la resolución de la ONU, que no se cumple. Luego dije el tema de que Estados Unidos solo quiere sus clientes para venta de armamento, ¿no? Como Marruecos, Israel, Turquía, e incluso, me faltó decir, Hamas, que es el brazo armado de, creo que Hamas está en la Franja de Gaza. Y aunque con ello les vende, pero dice que no se entere nadie. Luego hay otra cosa que me he enterado también hace poco, ¿no? Por otra parte, la NATO, bueno, la OTAN, pero la NATO es al revés, las iniciales como los ingleses, pues para mí que se la colaron a nuestro amigo Leopoldo y después a Felipito, al dejar fuera de las fronteras de la OTAN a Ceuta y Melilla, ¿no? Esto es una cagada monumental, o sea, si yo me meto en un club para defender todas las fronteras de los países de ese club, no me deje fuera Ceuta y Melilla, que son fronteras mías, y al ser mías son de la Unión Europea, pero en fin, cagada monumental. Y pues ya está. Luego, por otra parte, no sé si llegué a apuntarlo, pero bueno, que me parece una bajeza terrible, si es verdad, que no lo sé, que se suspenda por la crisis actual que hay, que se suspenda la lucha, la colaboración en lucha antiterrorista, ¿no? Vamos, esto, en fin, antes de decir nada
me documentaré, pero espero que no sea cierto, porque esto, vamos, nos podríamos lamentar después. Pero bueno, vamos a Ceuta, que ya he gastado 5 minutos. En 1415, 200 navíos se dirigen a África, desde Lisboa. Pero bueno, esto vendrá después. Empezamos. Antes de Cristo, pues estuvieron en Ceuta tanto fenicios, griegos, cartagineses, ¿no?, que venían de Cartago, que luego con las guerras púnicas con los romanos palman, ¿no?, y llegan los romanos. O sea, todo hasta ahora parecido a la península. Ceuta era administrada desde la zona bética de la península, o sea, desde Andalucía. Después llegarán los vándalos a Andalucía y a Ceuta también. Después sería administrada por los bizantinos. Ya cuando España, vamos, en la península eran los visigodos. Entonces los visigodos de la península van a llevar una expedición a Ceuta para intentar parar los pies a los bizantinos. Y estos se largan, o sea que los visigodos conquistan Ceuta. Pero ya en 709, ya lo sabemos poquito antes de la batalla de Guadalete, el conde de Ceuta se cambia de bando y rompe con los visigodos y se alía con el califato. Bueno, esto lo diré al final entonces. Y se alía con el califato de... Vale. Los ceutís con el califato de los omeyas, los cuales cruzan el estrecho, ¿no?, en el 711 y conquistan casi toda la península, menos allí en Asturias y en Poitiers, los paran al sur de Francia. Bueno, después los bereberes derrotan a los omeyas y se arrinconan en Ceuta, que es saqueada también por los bereberes. Luego se crea el califato omeya de Córdoba y los de Ceuta solicitan formar parte de este. Luego ya en 931 se construyen más murallas para proteger la ciudad. Después llega Almanzor y va a tomar más terreno en Ceuta. Después del califato de Córdoba se desintegrará en taifas y Ceuta entra en la taifa de Málaga. Después pasa a la taifa de Granada y después incluso va a formar su propia taifa. Llegan después los almorávides, que ayudados por la taifa de Sevilla conquistan Ceuta. Ya Castilla estaba fuerte y había conquistado Toledo, pero los almorávides, entran en la península conquistando todos los reinos, todas las taifas musulmanas que quedaban y formando un reino almorávide. Pero nuevamente estos colapsarán y se formará una segunda taifa, ¿no? Ya estaremos sobre 1200, a puntico de la batalla de las Navas de Tolosa, que la tengo en el capítulo 68, luego dejaré el enlace. Y poco después llegan los almohades, nuevamente vuelven a conquistar los reinos musulmanes, formando el reino almohade. Y ahora sí, 1191, me he adelantado antes con lo de las Navas de Tolosa, o sea que vendría ahora. Estos también entrarán en crisis y ahora la taifa de Murcia es la que coge a Ceuta. Y nuevamente, años después, los ceutí forman su propia taifa otra vez. Y por último, es el Emirato de Granada quien se hace con Ceuta. Y ahora es cuando, en 1415, aparecen los portugueses, ¿no?, lo que veíamos al principio, 200 navíos se dirigen, y conquistan Ceuta.
llenando la ciudad de corsarios para hacer incursiones a Granada, ¿no? Para hacerle pequeños ataques a Granada, al reino de Granada, y en uno de ellos pierden al hijo de su rey y quieren hacer una negociación a cambio de Ceuta, pero este muere. Así que seguirán haciendo incursiones a Granada para robar ganado o secuestro para pedir rescate. Finalmente Granada, como capitula ante los reyes católicos, a los cuales los ciudadanos de Melilla, ¿no? En este caso Melilla, le estaban pidiendo ayuda porque, aunque bueno, eso ya lo veremos, pero se habían rebelado contra sus gobernantes y estos le estaban reprimiendo bien. Así que en 1496 consiguen rescatarlo. Y Melilla pasa también a las Cortes de Castilla y Aragón, aunque bueno, como digo, ya lo veremos. Y bueno, casi 100 años después, Felipe II va a heredar al reino vecino de Portugal en 1578, por tanto también va a heredar Ceuta, ¿no? Y luego ya en 1640 se van a independizar otra vez con un nuevo rey los portugueses, pero los ceutíes piden a Felipe IV, ¿no? O sea que era Felipe IV, quedarse con España y se hará oficial en el Tratado de Lisboa de 1668, donde se reconoce la independencia de Portugal y que Ceuta es española. Después llegará la Guerra de Sucesión Española en 1704, los ingleses conquistan Gibraltar, durante casi todo el siglo XVIII. Los intentos de los sultanes apoyados por los ingleses por tomar Ceuta y Melilla van a ser muy frecuentes, pero ambas plazas resistirán. Parece ser que Carlos IV también declaró la guerra a los sultanes, habrá que investigarlo, porque eso yo ya no lo tengo, porque además de todas maneras ya estábamos con socios de Napoleón y ya se estaba cociendo Trafalgar, donde Nelson nos dio para el pelo. Luego ya llegó la guerra de la independencia, ¿no?, contra el invasor Napoleón, las Cortes de Cádiz en 1812, y estuvieron a punto de haberse movido a Ceuta, porque allí había muchos personajes exiliados y eso. Luego ya mucho más tarde, en 1859, con el liberal O'Donnell e Isabel II, que lo hemos visto hace poco en lo del Sáhara, en la guerra de África, logrando ampliar también terreno a Ceuta. Luego llegará la locura del reparto de África y por conveniencia británica nos tocará el protectorado del Rif, las tribus rifeñas o cábilas que pasaban de nosotros y nos llevarán a dos guerras. Eso lo tengo en el capítulo 17 y 18. La primera en 1909, el Barranco del Lobo, y más tarde, en 1920, el desastre de Anual, ¿no?, con el general Silvestre. Y que luego ya lo recupera todo con Primo de Rivera en 1925, que lo tengo también en el capítulo 20, con el desembarco de Alucema. Y ya pues posteriormente ya Marruecos, 1956, como sabemos, el protectorado francés se le sube a las barbas y tiene que cederlo, y más tarde, un mes después, España también cede su parte, sin contar, claro está, ni con Ceuta ni Melilla, llenándose ambas plazas de militares que se retiraban y de mucha población civil, con lo que las ciudades se llenaron a tope de población hasta nuestros días. Por tanto, ni Ceuta ni Melilla entran en la definición de la ONU de colonia, que dice que es un territorio sujeto a la administración y gobierno de otro país denominado metrópoli, que lo ha invadido y sometido por la fuerza. Y no es el caso de estas, ya que se conquistaron un siglo antes, incluso de existir Marruecos como Estado, y tampoco son iguales a Gibraltar, ya que este sí es colonia, ¿no?, que lo consigue en 1704, en plena guerra de sucesión española, ¿no?
Y aunque también para Gibraltar la ONU resolvió descolonizarla en 1946, que tenían que devolverla. No sé si ha habido referéndum, pero creo que sí hubo uno, no sé, consultivo, no sé si era vinculante o no, que fue en el 2002 y ganaron de que querían seguir siendo, o sea, no querían soberanía española, querían seguir siendo ingleses, de un 98% a un 1, de 98 a 1. Porque, en fin, ni pagan impuestos, en fin, más o menos pues eso. Digamos que están comprados. Pues bueno, ya estamos aquí, pues ya hemos visto Ceuta, pues entonces el próximo capítulo será Melilla. Y, a ver, eso, lo que decía, ¿no? Que interrumpí, aunque me tengo que documentar, pero bueno, interrumpir la colaboración en lucha antiterrorista no me parece muy ético, que digamos. Y en fin, espero no lamentarlo y tampoco quiero... No quiero... Mi línea va a ser totalmente lo más moderada posible, sin exaltamiento y sin... Porque eso, habemos gente para todo y ahora mismo está todo muy... se ha bipolarizado y en fin, bueno, pues no quiero que se cumpla el minuto 17, hasta mañana si Dios quiere.